Sí, ahí te escucho perfecto. ¿Cómo estás? Bueno, Vicky, buenas noches. Bienvenida a Fase 1 Política Experimental. Este es un espacio que generamos con mi colega y socio, gran amigo, el profe De Angelis. A él lo debes ver los domingos o sábados, que tiene una columna en una editorial en Perfil. Y bueno, hoy tenía un compromiso académico, pero más allá de eso, bueno, este es un espacio donde estamos pensando la política desde otro lugar. Tratamos de salirnos un poco de esta agenda de los temas candentes, de los temas calientes del día, y tratamos de pensar un poquito los temas que van más allá digamos, de los grandes titulares, y sobre todo de los temas que vos ves recurrentemente que caen dentro de esta zona, de esto que le llaman hoy la grieta. Así que bueno, ya te digo, teníamos mucho interés en conversar con vos. Eh, Sos una de las legisladoras más jóvenes que veo ahí, con uno de tus grandes asesores al lado, una de las legisladoras más jóvenes de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo cuando te conocí, era una figura en aquel momento de la juventud, digamos, de PRO, digamos, sos del oficialismo puro, yo te diría amarillo, y prácticamente fundacional de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad, bueno, a ver, Vicky, la Ciudad de Buenos Aires como el gran foco, el gran centro de atención por ahí de los temas, digamos, la gran caja de resonancia de la política nacional. No es nada más que por ahí el centro, digamos, del poder, yo te diría, económico, mediático, sino también es caja de resonancia. Y la verdad, si uno ve los datos fríamente, ve de que las principales figuras presidenciales que han emergido de los espacios no peronistas en la Argentina han sido los dos últimos, digamos, del regreso a la democracia prácticamente después de la reforma del 94, son los jefes de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así que tiene un foco de atención permanente. Y hoy vemos, por supuesto, que la figura opositora, yo te diría la principal referencia de la oposición, hoy estamos viendo en las encuestas frías, digamos fríamente los números, es Horacio Rodríguez Larreta. Así que bueno, todos los movimientos están ahí. Hay una gran agenda de temas, vimos este año en la legislatura de la ciudad, hace poco discusiones y debates, te vi participando ahí en la Comisión de Urbanismo con todos los temas que tienen que ver con este proyecto de Costa Salguero. Hubo un montón de temas candentes, así que bueno, Vicky, bienvenida, muy bienvenida, y le damos también una bienvenida a tu asesor tan preciado que tenés ahí al lado, que nos va a acompañar hoy. Bueno, sí, acá está. De siempre que está acá acompañándome, porque viste que en este tema de la virtualidad y del trabajo en casa viene acompañado también, ¿no? De acomodarse con nuestros hijos. Así que bueno, acá estamos. Bueno, no, gracias a vos primero por la invitación, por querer escuchar y por querer invitarme a este canal. Así que a vos por esta invitación. Bueno, Vicky, la verdad es que la política que tenemos con esto por ahí es corrernos un poco del costado de los temas así que ocupan, viste, las principales portadas de los diarios, y por ahí meternos en algunos temas más de fondo que tienen que ver con el mediano y largo plazo. Ahora hay un tema que esta semana nos invadió y se nos metió por la ventana prácticamente. Yo vi en tu perfil que dice que vos tenés 35 años. ¿Cómo viviste vos, que sos generacionalmente? Yo soy de una generación que prácticamente nació y creció en toda la época de esplendor que tuvo que ver con Maradona, los mundiales de fútbol. Así que yo en la época de facultad nos íbamos al bar a ver los partidos en aquella época. Era como, ya te digo, para nosotros totalmente natural. Pero ¿cómo viviste estos días, digo, una persona por ahí de tu generación que por ahí no tuvo la oportunidad de verlo en la época más de esplendor, y ver más referencias por ahí de medios, de cómo viviste esta semana todos estos eventos? Bueno, tal cual. En el Mundial del 86 yo tenía ahí unos pocos meses, así que tengo fotos de ese momento, pero es como decís vos, por ahí nuestra generación, o los que tenemos un poco más de edad, vimos como el Maradona más ya pasado, de más como Sí. y como obviamente un gran jugador. Bueno, mira, te cuento una infidencia. El día que pasó esto, que nos enteramos
del fallecimiento de Maradona al mediodía, estábamos en audiencia pública, y estábamos por arrancar la audiencia, y un compañero me dice, se murió Maradona. Y estábamos con el micrófono prendido, en vivo en YouTube, en sesión, o sea, transmitiendo Claro, una reunión de la legislatura. Y yo digo, ¿se murió Maradona? Porque viste que siempre en este mundo hay a veces, bueno, fake news o viste, situaciones en las cuales no es la primera vez que dicen que se había muerto, así que fue como todo un shock. Estábamos ahí en la legislatura entre los compañeros, sí, lo estaba diciendo Clarín. Uy, viste, como un momento en el cual, bueno, había que continuar, obviamente, pero con el shock de lo que implicaba decir, bueno, se murió Maradona. Así que bueno, esa reunión arrancó medio así como rara, viste, chequeando, no, esperá, fijemos, no, porque capaz que como siempre es alguien que no está chequeado, hasta que bueno, empezó a salir por Clarín, lo empezaron a confirmar los medios, y bueno, estábamos todos como muy choqueados primero, ¿no? Esa fue como, me parece, la primera reacción, digo, de decir, uy, qué pobre este hombre, o terminar así. Bueno, y después, bueno, como que fueron varias situaciones, ¿no? Varias como seguidillas de sentimiento. Primero eso, después, bueno, decir qué bueno, que la verdad que ya cuando salí de la legislatura ese día a la noche, ya había gente en el Obelisco, ya había gente en los alrededores de la Casa Rosada, porque ya sabían y querían ir a despedirlo. Entonces, bueno, ese fervor popular y decir, bueno, ir a acompañarlo a Maradona y todo lo que él representa, obviamente, para el fútbol argentino. Arrancar al otro día también, ¿no? Con esa larga que se hizo, y bueno, después los lamentables hechos que obviamente se terminó desmadrando todo y se terminó, creo yo, desvirtuando esa despedida que él se merecía, ¿no? Pero bueno, creo que lo importante es que en general todos le pudieron dar su homenaje y rendir su merecido homenaje por bueno, tantos años de fútbol y de haberle dado tantas alegrías futbolísticas a nuestro país, ¿no? ¿Cómo vivís vos, Vicky? Hay un tema que es este tema de la grieta famoso. Vos mencionaste, y justo empezamos con este tema de Maradona y el homenaje, es que la verdad es que vos viste, cayó al final del evento, terminó en una pelea entre el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires. Yo publiqué una columna el año pasado en el diario Cronista, que fue en realidad anterior digamos, a los resultados electorales del año anterior, y esa columna se llamaba Tiempo de Puentes, el título, y yo decía que venía un tiempo de puentes en Argentina, pero no era nada más por un tema de deseos personales míos, sino de que tenía que ver con que los problemas que teníamos por delante eran demasiado grandes, y después también había una experiencia que de alguna manera hermanaba a las dos principales fuerzas políticas, que fue el hecho de venir de dos experiencias que en el terreno económico las dos, yo diría, quizás la palabra fracaso sea demasiado grande, pero yo diría las dos experiencias fallaron, tuvieron muchos problemas, y de hecho un poco explican de que el kirchnerismo haya perdido el poder en 2015 y después lo haya recuperado en 2019. Entonces, ahora es increíble, pues digo, pasó esto y es como que recurrentemente, y hoy de vuelta se vuelve a colar el tema por el lado de los recursos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires, que yo calculo que eso va a tener un impacto directo en la legislatura de la ciudad por el hecho de que van a tener que reacomodar partidas presupuestarias. No sé qué impacto tiene esto el año que viene, en el sentido en qué sectores se van a producir ajustes inmediatamente. Esto, ¿cómo golpea por el lado y cómo vivís vos este tema que recurrentemente cae en la zona de la grieta, uno atrás de otro, y cómo va a impactar esto en el trabajo legislativo tuyo, en el sentido de que se van a tener que reasignar partidas y todas estas cosas? Bueno, tal cual, varias cosas. Ahí la verdad es que como vos, pensé al principio de la pandemia o a principio de año, con la imagen del jefe de gobierno, el presidente y el gobernador de la provincia de Buenos Aires en esa mesa, sentados los tres coordinando y saliendo los tres a hablar al mismo tiempo, pensando en qué mejores políticas se podían aplicar de cara a cuidar a todos los argentinos y argentinas, entendiendo que se venía una pandemia.
Y creo que eso con el tiempo se fue diluyendo. De hecho, el primer, o creo yo, el primer golpe fue cuando nos enteramos 10 minutos antes de que ocurra. ¿Me esperás un minuto? No le gustó ni medio a Rafael, ¿no? No, A no, se ve Rafael no que le gustó ni medio. no. Ahí, bueno, ese fue el primer golpe, obviamente, en cuanto a que, perdón, pero en No, está bien. obviamente Esto es para que no, Vicky, esto es para que no dude nadie de que es vivo en tiempo real. tal cual, tal cual, tal cual. Aparte, acabo de llegar hace un ratito de la legislatura, así que está como necesitado de Sí. Bueno, eso fue el primer golpe, digo, cuando nos enteramos de un día para el otro que nos iban a quitar un punto de coparticipación, lo que implica aproximadamente 60.000 millones de pesos para el presupuesto de la ciudad, sin aviso, sin ningún tipo de mensaje ni nada, simplemente un mensaje de WhatsApp o de texto que refirió el jefe de gobierno unas horas antes. Y eso fue el primero de una serie como de ataques que empezamos y de embestidas que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires del gobierno nacional, que yo creo que tiene una clara intencionalidad política. Digo, pensar en sacarle recursos a la ciudad de Buenos Aires para tapar los baches de la mala gestión de Axel Kicillof o del gobierno de la provincia de Buenos Aires, digo, no tiene más que un tinte político. Pero bueno, nosotros ahí en ese sentido avanzamos con todas las presentaciones judiciales, y bueno, el otro día fue la presentación del presupuesto donde explicaban esto, cómo afectaba en cuanto a la cantidad de plata y de recursos que implicaba para el gobierno de la ciudad en cuanto a su gestión. Y bueno, ahora estamos en proceso de debate de ese presupuesto, un presupuesto que se estará llegando al recinto a votar el jueves que viene, que es la última sesión del año. Nosotros sesionamos hasta el 15 de diciembre, son las sesiones ordinarias, así que el jueves 10, o sea, el jueves que viene, estaríamos aprobando ese presupuesto. Bueno, estamos en proceso de eso, ¿no? De ver cómo se va a ajustar y cómo vamos a reordenar las partidas presupuestarias en función de esta quita, que ayer además tuvo su correlato también en el Congreso Nacional, que también avisaron el viernes, los diputados entraron el viernes para el lunes que había sesión. Entonces, digo, son toda una serie de, creo yo, de ataques y de ciertas situaciones que nos pone a la ciudad de Buenos Aires, pero además es falaz pensar que es un ataque al gobierno de la ciudad, digo, es un ataque directo también a los porteños, a las porteñas, a todos los que viven, disfrutan, trabajan y transitan en la ciudad de Buenos Aires, porque sería ilógico pensar que en la ciudad de Buenos Aires solamente la disfrutamos los que vivimos. Hay 3 millones de personas que entran todos los días a la ciudad de Buenos Aires, se estima aproximadamente, que usan y que obviamente disfrutan de los espacios públicos, que utilizan y también hacen uso libre de las instalaciones en cuanto a salud, en cuanto a educación, en cuanto a seguridad. Entonces, digo, son toda una serie de situaciones que a nosotros obviamente nos obliga a repensar, y creo yo, insisto, en que esto tiene que ver con una decisión política directa de, obviamente, atacar al gobierno de la ciudad, pensando en esto que decías vos al principio, ¿no? Que Horacio es, creo yo, el principal opositor hoy con mejor imagen a nivel nacional, que hoy está viendo el gobierno nacional en cuanto, digamos, en contraposición a su presidente. Horacio es una persona que, aún en los momentos más difíciles, siempre propone y apuesta al diálogo, siempre apuesta a sentarse a conversar, siempre que lo han convocado él ha ido a las reuniones, incluso 2, 3 días después, o no sé cuántos días después, de esa quita unilateral que todos vimos. Entonces me parece que tenemos mucho por trabajar de acá al mes que viene, perdón, a la semana que viene, respecto al presupuesto, y a ver cómo eso va a impactar en los recursos de la ciudad y en definitiva a todos. Vicky, vos sabés que justo con esto que estás comentando, yo hoy refloté, te hablaba de columna, cuando en el año 2017 María Eugenia Vidal hizo un planteo en la Corte por el tema de los recursos de la provincia de Buenos Aires, y yo en aquel momento publiqué una columna en Cronista donde lo que planteaba era que comparaba el caso nuestro con el de España. Y en España, yo justo había ido por épocas de la experiencia de la administración tributaria, y ellos tienen también algunas disputas entre las regiones por temas fiscales.
sobre todo con Cataluña. Cataluña siempre ha sido la región, o por ahí también el País Vasco, pero yo ponía, por ejemplo, que esa discusión allá se daba en un terreno, que era un terreno como una cancha mucho más como pareja, en el sentido que en la Argentina lo que vos tenías era como si un problema estructural, que era el tema de un centro desarrollado, y después tenés en general todo el interior del país muy subdesarrollado, y tenés prácticamente son 21 provincias que ninguna llega a tener un tercio del ingreso per cápita de la ciudad. Ahora, esto que decías vos es muy real, y yo te lo digo como cordobés. Nosotros, más allá de algunas disputas y cosas que, digamos, tenemos a veces que son más parte del folclore, realmente desde el interior hay una admiración enorme por la ciudad de Buenos Aires. Yo vivo hace 25 años, me siento prácticamente ya más que mitad porteño, disfrutamos muchísimo los espacios públicos, y la verdad es que todo el mundo inclusive se siente como es su lugar de fin de semana para ir a hacer su viaje, ir a los teatros, en los lugares de veraneo en la costa. O sea, pasa por muchos temas que en realidad es una ciudad, como ponen, prácticamente de todo el país, nacional. Entonces, lo que yo pensaba en aquella columna es que este problema no se puede resolver nunca de forma, diríamos, en un juego de suma cero, que es decir, sacarle a uno para darle al otro, porque justamente este es un problema de fondo que se tiene que resolver en el plano de las políticas nacionales, que es desarrollar planes de infraestructura, de desarrollo del interior y de cosas que tienen que ver con el mediano y largo plazo, que justamente ahí es donde, de nuevo, es como el perro que se muerde la cola. Si no salimos del tema de la grieta y pensamos en políticas nacionales más bien de mediano y largo plazo, donde uno se vaya corrigiendo, esto es imposible. Es cierto que existen las asimetrías, pero es imposible, esto nunca se va a resolver por vía fiscal. O sea, no se va a desarrollar ni la provincia de Formosa o La Rioja de Catamarca porque se le extraigan unos recursos más a la ciudad de Buenos Aires. O sea, es una trampa. Esa vez el problema, yo le veo que es el otro costado, de que sacar por esa vía, de decir, es como por una vía de juego de suma cero, no solo por un lado agrega tensión política, sino que de ninguna forma va a resolver el problema de fondo, que ya te digo, el estructural, que es el subdesarrollo en general de un montón de provincias y de territorios alejados del interior. Así que si no lo pensamos en otros términos, creo que vamos a estar complicados. No sé si vos por ahí compartís o tenés alguna reflexión respecto a esto. Sí, coincido, y vos dijiste algo que me parece que es fundamental para pensar realmente si queremos resolver estructuralmente los problemas que tiene la Argentina. Digo, no se puede pensar en, no sé, resolver como por ejemplo la pobreza, el acceso al empleo, políticas de desarrollo económico, políticas de desarrollo social, si no pensamos políticas a largo plazo. Es realmente, a veces también como ciudadana, digamos, como argentina, me duele pensar en este país como, ¿no? Como que cada 4 años es como una especie de volver a refundar la Argentina, cuando en realidad lo que tenemos que pensar son políticas a largo plazo que realmente y solucionen, o por lo menos empiecen a solucionar determinados problemas de raíz, que no vamos a ver los resultados es ilógico pensar que uno puede resolver problemas estructurales que la Argentina arrastra hace 10, 20, 30, 40 años en un periodo o 2 periodos de gobierno. Me parece que es difícil cambiar la cabeza en ese sentido, pero es algo que es real, es algo que es real. Así que yo creo que pensar en políticas a largo plazo también tiene que ver un poco con lo que vos decías también de la ciudad de Buenos Aires, que no debería de ser saco de esta canasta para poner acá, digamos, o sea, debería de repensarse toda la situación y también me parece que tiene que ver con una autocrítica de quienes gobiernan en las distintas provincias y cómo digamos, gestionan esos recursos. La ciudad de Buenos Aires, está bien, nosotros gobernamos hace ya más de 10 años,
pero la Ciudad de Buenos Aires que vemos hoy no es la que lo veíamos hace 10 años. Nosotros también tuvimos una política constante de revalorización, de revitalización de lo que era el Estado de la Ciudad de Buenos Aires en cuanto a sus trabajadores, a sus trabajadoras, en cuanto también tener políticas y realmente invertir la plata en mejoras reales de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso se ve a lo largo de todos estos años en las innumerables políticas públicas que y luchas también que hemos dado. Siempre recordamos algo que es muy evidente, pero todo lo que es en términos de transporte en la ciudad. Hoy tenemos una 9 de julio con un metrobús, con 5 metrobuses en toda la ciudad, que conectan no solo la ciudad, sino también con la provincia, que se pudo avanzar. Digo, pero eso fue gracias a una política donde uno dijo, bueno, vamos a planificar el transporte en la ciudad. El centro de la ciudad, acordémonos, hace no mucho tiempo, donde pasaban los colectivos, calles peatonalizadas, donde la gente puede disfrutar, donde la gente puede andar en bici, una política concreta y real de promover el uso de la bicicleta, no solamente, sino también con bicicleta. Digo, bueno, son todas esas cosas que yo creo que hacen a una gestión eficiente, que hacen a una gestión que a lo largo de los años, yo creo sin duda ha mejorado la ciudad de Buenos Aires. Toda la política vinculada a las urbanizaciones de los barrios más populares, de las villas de la ciudad, algo que tampoco se había avanzado en los últimos años y que bueno, en los últimos, gracias también a una concordancia con el gobierno nacional, pudimos avanzar y ojalá podamos continuarlo. Digo, me parece que todo eso tiene que ver con una forma de ver la política, de entender la política al servicio de la gente y también de gestionar y de gastar eficientemente los recursos de los porteños. Porque es verdad, como decís vos, que es una ciudad que tiene sus recursos, pero son recursos que se gastan y que se ven, vos lo ves, vos caminás por la ciudad de Buenos Aires y ves cómo y se ejecuta y de qué manera cambia la ciudad de Buenos Aires en función de una gestión, creo yo, eficiente. Horacio fue elegido por más del 50% de los votos en la última elección, creo que también producto de eso, ¿no? Donde se valora concretamente la gestión de él. Y me parece que eso es algo que tenemos que repensar y replicar, obviamente con las particularidades de cada uno. No es lo mismo la Ciudad de Buenos Aires que Córdoba, como decías vos, que Formosa o que cualquier otra provincia de la ciudad, pero sí me parece que sentar estas bases de pensar la ejecución presupuestaria de manera más estratégica y de pensar políticas a largo plazo. Digo, uno de esas dos cosas. Digo, políticas a largo plazo, pero también con ejecución presupuestaria. Pensar, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires estamos pensando y trabajando en la legislatura, te voy a eso también, en cómo podemos trabajar ciertas políticas a nivel metropolitano. Digo, hay cosas hay políticas que no se pueden pensar únicamente por cada uno de los distritos. Porque el tema del transporte, por decir algo, el tema de la basura, la gestión de los residuos sólidos, vos no lo puedes pensar solamente desde la ciudad. Necesitas, sin duda, que la coordinación con el resto de, por lo menos, el área metropolitana de la ciudad y los distritos que la componen. Entonces me parece que todo eso tiene que ayudar a pensar y a realmente sentar estas bases que yo siempre digo de políticas a largo plazo, ¿no? Eso es un poco también lo que vos planteabas. Vicky, justo con todo este tema, en realidad este es un tema que ya viene de tiempo, pero con el tema de la pandemia es como que se han revalorizado mucho el tema del uso del espacio público. Sobre todo, yo te diría, de los espacios verdes, estamos viendo cómo el impacto que ha tenido, es más, yo ahora justo esta semana vine a Córdoba y estoy asombrado de los cambios que generó en tema, se ve un montón de uso de bicicletas, porque obviamente con el tema de la pandemia la gente está tratando de no usar el transporte público, desplazarse por ahí a espacio, y además produciendo cambios en el tema del uso. Hay gente que está dejando, inclusive pasando ya de largo plazo a trabajos por ahí en una de esas, en las afueras, virtuales, todo esto. Y ahí en la ciudad se produjo una discusión muy grande que yo veo que vos estás protagonizando desde una comisión que estás, ahí se había cortado justo. Sí, se cortó. Desde una comisión, ahí me quedé. Ah, bueno, no, listo. Te decía que desde una comisión en la legislatura porteña estás, digamos, interviniendo en la discusión que hay sectores políticos en la Ciudad de Buenos Aires que están planteando, que dicen el tema de uso de espacios verdes, inclusive con una relación donde dicen, bueno, tantos metros de espacio, tantos kilómetros de espacios verdes por habitante,
Y bueno, se planteó una discusión muy álgida alrededor de todo este tema del proyecto este de Costa Salguero, como que da la impresión que por un lado hay un proyecto, corre un proyecto inmobiliario, y por otro lado el tema en una de esas de un proyecto de agrandar la oferta de parques y de espacios públicos en la ciudad. ¿Cuál es el nudo de la discusión política y para dónde puede ir la pelota de aquí en adelante? Bueno, sí, a ver, la discusión de Parque Salguero y Punta Carrasco se empezó el año pasado. Hoy estamos justo en un proceso de audiencia pública, donde se anotaron más de 7.000 personas, así que también escuchando y atravesando ese proceso, pero concretamente para ir a tu pregunta, el proyecto lo que propone concretamente, un poco porque además se han dicho cosas y bastante mentirosas al respecto, porque decían que lo íbamos a cerrar, que íbamos a privatizar el acceso al río. Bueno, eso no es así de ninguna manera. El proyecto lo que propone es específicamente en parque, en lo que va a ser lo que es hoy Costa Salguero, que hoy, como sabes, está concesionado, nadie puede ingresar, es un lugar privado, hay una cancha de golf, hay unas canchas, hay un hotel, está Sí, el centro. he ido a jugar al fútbol un par de veces, por ahí Exacto. comíamos algo ahí, pero sí, sí. O sea, no, hoy no puedes ir vos, como yo siempre digo, a tomar mate y mirar el río. No se puede. Esta concesión vence el año que viene, en el mayo del 2021. Lo que nosotros estamos proponiendo es, en todas estas hectáreas, que se destine el 74% de un parque público de acceso irrestricto. ¿Qué significa esto? Que cualquiera puede ir a sentarse ahí a tomar mate y disfrutar del río. Y nosotros proponemos que el resto, el 26%, que es lo que la ley se pueda vender de lo que se estaba diciendo de tierra pública, sea un 26% que está dividido como una especie de manzanas que de ninguna manera ni tapa el río, ni es un paredón, ni le vamos a ni tiene el objetivo de prohibir el ingreso al parque, porque además el código nuestro código urbanístico lo prohíbe. Digo, no pueden haber barrios cerrados, no pueden haber vías públicas cerradas de ninguna manera. Entonces nosotros estamos proponiendo que esa urbanización, nosotros estamos pensando en una urbanización que dé cuenta de la vinculación que tiene que ver con el espacio público y con la ciudad. Digo, nosotros también en ese sentido tenemos varios estudios que ha hecho la Secretaría de Desarrollo Urbano, que también hay que tener en cuenta no solo la cantidad de espacios verdes, sino también la calidad y el acceso a servicios. Digo, porque vos podés tener un gran parque, como puede ser el Parque de la Memoria, que también está cerca, digamos, del otro lado de la costanera, más cerca de la ciudad universitaria, pero al estar inaccesible, al no estar cerca, al no tener servicios, no poder ir a sentarse, la gente disfruta del espacio público y también de las plazas, cuando también se puede sentar, tomar algo, ir al baño, o sea, algo tan básico. Sí, claro. Sentarte a comer, no sé, a tomar un café, a que haya un kiosco y comprar algo fresco para sentarte en el parque. Digo, los parques. Bueno, yo, Y Salguero está bastante inaccesible de la ciudad. Tenés el aeropuerto, el aeroparque, el Newbery, tenés que atravesar Salguero, digo, no es que está en el medio de la ciudad, nosotros lo que estamos buscando ahí es generar ciudad. Entonces, este 26% que se va a estar destinado a la construcción de edificios que van a tener, nosotros en la ley lo que ponemos es que se pueden llegar a desarrollar o viviendas, o oficinas, o gastronomía. Eso después se verá lo que se desarrolla. Digo, lo que buscamos ahí que se genere esta mixtura de usos que tiene que ver con también los principios de nuestro código urbanístico, que genere esa vinculación y ese acompañamiento, esa complementariedad del espacio público. Y de ninguna manera, pero aparte lo dice la ley taxativo y tampoco, y es una decisión también del gobierno, prohibir el ingreso a cualquier persona al parque. Vos vas a tener todo un parque de 14 hectáreas que va a dar al río, con un camino de sirga, que también lo dice el Código Civil y Comercial, que no podés, digamos, interrumpir, y donde vas a poder ir a sentarte y mirar al río sin ningún tipo digamos, de contaminación visual. Ese es el proyecto que estamos debatiendo ahora, y bueno, obviamente que en la discusión entiendo que, si vos te fijás, quien presenta el amparo es Gabriela Cerruti. También ahí hay, creo yo, un ataque directo a nuestro gobierno, porque Horacio va a ser el que se va a encargar de recuperar esas tierras que hoy están concesionadas para los vecinos y vecinas de la ciudad. Entonces también entiendo que ahí hay una intencionalidad política de mentir respecto a lo que nosotros estamos proponiendo. Vicky, sí, yo un poco tomo te digo, soy usuario habitual, en realidad yo te diría ciclista fundacional Ajá. prácticamente de la ciudad de Buenos Aires,
Sí, cuando me fui a vivir allá en el 93, me acuerdo una de las primeras cosas, bueno, con las bicicletas, y era una época bastante hostil viste, pero por supuesto en los trenes andaba con el tema del coche furgón, todo, pero la verdad que fui usuario muy original, y uno de los lugares que suelo ir es la Reserva Ecológica, y Tal cual. escuchaba esto que decías vos, de que para mí, por ahí, parte del paseo es ir, hacerla a fondo 2 horas, qué sé yo, y después, por supuesto, te vas a Puerto Madero y te vas a tomar algo, tomas un poco de sol, ves el movimiento y te vas. Es como el combo, el paseo que tiene, y entiendo. Yo cuando estaban hablando de Costa Salguero, no sé si estoy equivocado y por eso te quería preguntar, pensaba como que están pergeñando en una de esas una especie de Puerto Madero 2 o una cosa donde tenés un parque, un espacio que en ese momento estaba, esos docks que estaban abandonados en Puerto Madero, pero había, sí, seguro, un espacio donde se desarrollaron oficinas, se radicaron, bueno, está la UCA ahí, hay un montón de centros, qué sé yo, pero después hay un lugar donde el domingo fluye, sábado y domingo, un montón de gente que va digamos, a correr, a andar en roller y un montón de cosas, pero es como que había. Yo me imaginé que esto se desarrollaba, por supuesto es un lugar bastante diferente a, a Madero, pero que había un paradigma de ese tipo. Hay un tema que te quería preguntar ahí, puntualmente con eso, que a mí hay un tema que me hace ruido con Salguero y esto como espacio público, y te quería preguntar si no hay algún proyecto que también se esté maquinando alternativo, que es el tema del aeroparque ahí encima. Ya lo vivimos en su época con el tema cuando fue el accidente este famoso del APA hace muchos años, de que de hecho ese avión terminó prácticamente metido dentro de Costa En Punta Salguero. Carrasco. Sí, en la Punta Carrasco, sí. En Punta Carrasco, era ahí, Ujú. prácticamente terminó ahí encima, y la verdad, bueno, yo justo estoy, y la verdad que todos los lugares que tienen que ver con donde hay circulación permanente y muy cercana de aviones son bastante, digamos, por eso te decía, como uso de Tal lugares de cual. esparcimiento y de vivienda, inclusive me hacía ruido alguien, porque en el caso de Madero no ocurre eso. No, no, tal cual. Ahí, para aclarar también, el área donde se encuentra Costa Salguero y Punta Carrasco es lo que se llama el área del cono de Aeroparque. Digo, toda esa Sí, área, bien decís vos, es de circulación de aviones, con lo cual cualquier emplazamiento, cualquier emprendimiento, cualquier tipo que se tenga que desarrollar ahí, tiene que tener un informe de lo que es la ANAC, que es la autoridad competente en temas de aviaciones. La ANAC obviamente es un organismo nacional que hace poco emitió un informe donde sí, también, bueno, eso es una opinión, digo, no quiero meterme en temas técnicos porque te imaginarás que no sí, soy especialista en temas aeronáuticos, pero bueno, da la casualidad que este informe también, que, digamos, lo que dice es que no se puede como desarrollar tal cual está el proyecto. Si bien aclara que la probabilidad de accidentes es 1 en 1 millón, porque en realidad, si bien tenemos el ejemplo del APA, que fue en el año, como decís vos, en los 90, no me acuerdo claro, en exactamente, digo, hoy la probabilidad de accidentes ha disminuido por la tecnología, por, bueno, un sí, montón de cuestiones. Entonces, el informe mismo dice que la probabilidad de accidentes es de 1 en 1 millón, pero aclara que eso es lo que estamos analizando ahora, lo están analizando los técnicos del gobierno de la ciudad, hizo un informe respecto a el tema de las alturas que tendrían de la ley que estamos proponiendo nosotros, ¿no? Porque también ahí se habían dicho que iban a hacer torres de no sé cuántos pisos, digo, eso también no es así. Las alturas que nosotros estamos proponiendo es de 18 metros de altura la más baja y 29 la más alta. Estamos hablando de 6 pisos y 9 pisos, digo, esas son las alturas que se están previendo. En este porcentaje que yo te digo que nuestra idea es urbanizar y generar ahí todo lo que tiene que ver con desarrollo económico, con negocios, con oficinas, con vivienda. Así que un poco estamos en términos de lo que tiene que ver con la autoridad aeronáutica, de analizar cómo impacta ese informe que hace la ANAC, que te repito, es un informe que lo realiza a nivel nacional y que, bueno, yo también creo que ahí es otro de las cuestiones que tenemos vinculadas a digamos, ataques a la ciudad de Buenos Aires de no permitirle avanzar con este proyecto y encontraron desde esa manera también una forma de atacar. Eso es una 100% opinión personal. Pero más allá de eso, se está analizando sí.
impacta eso, obviamente, en el proyecto que estamos ahora en proceso de audiencia pública, como te decía antes. Yo vi que, digo, más allá de los temas que hemos revisado varios, donde cae prácticamente, es como que hay una especie de destino, no sé si de maldición, de que todo cae dentro de la grieta, pero te quería preguntar, respecto, saliendo un poquito de esto, ¿cuáles son los temas donde vos ves que hay avances o consensos entre las principales fuerzas políticas de la ciudad de Buenos Aires, que, digamos, a uno pueda pensar en algún, digamos, te diría, alguna isla de optimismo, de alguna puntita de la que agarrarse con estas cuestiones? ¿Ves que hay progresos, se están planteando por ahí consensos en algunos temas básicos, o todo cae inevitablemente dentro de este terreno donde parece que todo está filtrado entre blancos y negros, digamos? Bueno, mirá, cuando comenzó el año, como te decía, y teniendo en cuenta un poco la situación y la pandemia, fue digamos, un momento en el cual, dentro de lo que fueron las autoridades de la legislatura, en cabeza de nuestro vicepresidente primero, Agustín Fortier, y el resto de los diputados, hubo como cierto acuerdo, se llegó a un cierto acuerdo para poder avanzar en términos de cómo la legislatura iba a trabajar en términos en la pandemia. Entonces, más allá de las discusiones que hubieron, sí se llegó, por ejemplo, en ese momento a un acuerdo de que íbamos a avanzar con esto de la virtualidad. ¿Para qué? Para seguir garantizando la actividad de la legislatura, digo, porque la verdad que con la situación de la pandemia es imposible pensar que estuviéramos todos adentro de la legislatura, en las oficinas. Entonces se llegó a este acuerdo de poder trabajar y generar las instancias de las comisiones, las audiencias públicas de manera virtual. Eso fue al principio, pero bueno, después, nosotros trabajamos, por ejemplo, una ley importante de beneficios impositivos para determinados sectores en la ciudad, atendiendo a la situación económica que estábamos atravesando, beneficios para, no sé, la gastronomía, para el tema de la construcción. Y en ese sentido no encontramos, digamos, del lado de lo que sería el Frente de Todos, acuerdos para avanzar. En todos esos proyectos estuvimos votándolo en general solos o con nuestros aliados radicales, con el socialismo, pero no encontramos algunos puntos de acuerdo. La verdad es que, por eso te digo, en estos tiempos está siendo un poco difícil pensar en acuerdos, no me estoy acordando ahora así fácil de temas en los cuales hayamos acordado. Ahora estamos trabajando, sí, se me viene a la cabeza un proyecto de economía popular que tiene que ver justamente con las organizaciones sociales, que también se está trabajando ahora, que en ese estamos encontrando algunos puntos de acuerdo, pero bueno, también todo implica sentarnos a dialogar y a debatir y a encontrar esos puntos en común y tratar de sacarlos adelante. Lo que pasa es que obviamente en este contexto donde diputados del Frente de Todos obviamente hablan de la coparticipación, digo, se hace difícil por ahí a veces entablar esas conversaciones, ¿no? Está difícil, honestamente, Daniel, está difícil. Vicky, no quiero abusar de tu tiempo, y más cuando hay un asesor tuyo que te está requiriendo, No hay pero problema. no, te quería preguntar un poco justo por ahí para ir cerrando, por ahí meternos un poquito con la política inevitablemente de la ciudad de Buenos Aires, porque en 2015 se está produciendo un hito importante, que es el tema. Si uno se fija en la historia, desde el año 2003, la primera candidatura compite Mauricio Macri con Horacio Rodríguez Larreta de vice. Esa elección la pierden en el balotaje, pero es como que esa alianza, es como que hay una saga que viene en la capital. Después Macri es jefe de gobierno, Rodríguez Larreta jefe de gabinete. Es como que hay una saga que inicia en 2003, prácticamente, que es un periodo, yo diría, que está concluyendo ahora en 2023, que es el tema. Prácticamente, yo te diría, uno de esos dos personajes ha sido como una constante a lo largo de los últimos, en 2023 va a ser de las últimas 2 décadas, en distintos roles, uno como candidato a vice, después como jefe de gabinete y después como jefe de gobierno. Pero ahora se está produciendo un hito importante, que es el actual jefe y el vicejefe ya no tienen horizonte reeleccionario por delante, entonces va a haber una sucesión política.
Y como sabemos bien los politólogos, la sucesión es el principal problema que tiene la política. No lo pudieron resolver muchos espacios políticos, bueno, y ahora va a ocurrir con una, digamos, largo saga de gestión del PRO en la ciudad. Uno está viendo los candidatos, bueno, uno que emerge, que ya ha competido y que compitió palo y palo con Rodríguez Larreta, que fue Martín Lustó, pero como decías vos, es uno de los espacios aliados. Y yo la verdad es que a mí no se me ocurre cómo el PRO no puede generar de cara al 2023 un candidato propio cuando tiene semejante hegemonía a nivel de la legislatura, ha ganado elecciones repetitivamente, transversalmente, en todo el espacio electoral de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo te quería preguntar un poquito por eso, ¿cómo ves este proceso de sucesión que se va a generar, que es tan conflictivo dentro del peronismo, si uno lo tiene que pensar desde ese lado, yo te diría, si uno tuviese que pensar en una lista corta de referentes, ¿quiénes yo te diría? Y si vos misma te estás anotando en algún con algún papel dentro de esa lista, pues estamos viendo que esto no lo quiero negar, el papel destacado que tienen hoy las mujeres en la política y sobre todo las mujeres jóvenes. Ya tenemos Vidal, fue vicejefa de gobierno, Gabriela Michetti, o sea, siempre hubo una mujer, esto lo quebró un poco esta fórmula actual, pero uno no puede pensar perfectamente que esto se vuelva a repetir. Total. ¿Quiénes son? ¿Cómo se da este proceso? No, ojalá. Sí es verdad que a lo largo de los años, la verdad que nuestro espacio siempre ha tenido bastante y gran cantidad de presencia de mujeres en cargos electivos. Siempre queremos más, obvio, pero porque hacemos un aporte a la política, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, bueno, y mira, recién arrancó Horacio digamos, su segundo mandato, con una pandemia sin precedentes mundiales, tratando de hacer frente a toda esta situación que es totalmente extraordinaria. Y ya el año que viene, bueno, pasó todo el año, digo, hoy pienso, digo, bueno, ya estamos pensando el año que viene, que fines del año que viene, pensar cómo se van a organizar las elecciones, teniendo en cuenta la pandemia, que si van a haber pasos, si no va a haber pasos, bueno, un poco pensando en todo el año que viene, yo creo que primero tenemos que pensar en esta elección de término medio, cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a plantear, cuáles van a ser nuestras propuestas, nuestros candidatos, y después empezar, como decís vos, creo yo que tenemos pendiente la construcción de perfiles que puedan hoy continuar o seguir con digamos, con la gestión de Horacio, ¿no? Digo, como decís vos, Mauricio estuvo 2 periodos y creo que Horacio profundizó un montón de políticas que se venían aplicando, pero que sin dudas creo que le dio una vuelta de rosca que generó muchas mejoras en términos, como te decía antes, que no tuvo presentes en la ciudad en términos de urbanización, por dar un ejemplo. Entonces, la verdad que, bueno, tenemos que pensar en 2, 3 años en quién va a ser, por lo menos desde nuestro espacio, desde el PRO, o desde Vamos Juntos, en conjunto con la coalición cívica de confianza pública, cuál van a ser cuál va a ser nuestra propuesta de perfiles que puedan llegar a continuar con este legado que decís vos de Horacio. Me atrevo a pensar algunos, como puede llegar a ser, digamos, algunos que ya lo han manifestado, no sé, Patricia Bullrich, Felipe Miguel, nuestro jefe de gabinete, digo, no sé, puede llegar a pensar, no sé, Mauricio que vuelve a la ciudad, digo, me parece que faltan 3 años y medio, 4, pero creo yo, como decís vos, que esa construcción de esos perfiles y de quienes actualmente podrían llegar a reemplazarlo se tiene que consolidar, digamos, desde ahora, ¿no? Y yo creo que tenemos, digamos, muchos funcionarios, algunos que por ahí se ven más, otros menos, muchas mujeres, no sé, la ministra de Educación, la ministra de Desarrollo Social, que también tienen, digamos, una fuerte presencia y que también están capacitadas para poder afrontar el desafío de gestionar la ciudad. Así que me atrevo a pensar que tenemos perfiles, tenemos que, creo yo, empujarlos, ayudarlos a que la ciudadanía los conozca más, pensar en pasar la elección intermedia y después, bueno, veremos cómo se va desarrollando. Yo creo que falta en política cada elección una batalla en sí mismo, ¿no? Hay que pasarla.
pero bueno, en eso estamos trabajando también, creo yo, ¿no? Me parece que Vos, yo siempre vos te soy... podría, podríamos imaginar a Macri calzándose ¿te imaginás vos la camiseta de candidato en esta elección de medio término en la medida de que él quizás, yo te diría, hablando de esto, en una jugada prácticamente espejo, quizás de la que hizo Cristina en 2017, que es a nivel de organización del espacio político y de alguna manera es como que quizás uno puede pensar de que eso diluye la discusión hacia adelante de las candidaturas, como decía, yo el otro día leía que Napoleón decía de que no hay soldado que no lleve en su mochila un bastón de mariscal. Entonces, como que de alguna forma, la aparición de las figuras de primera línea, que en definitiva uno podría pensar en que no aspiran de nuevo al número uno, es como que es una forma también de organizar el espacio y postergar de alguna manera la discusión de candidatura. Bueno, a ver, yo creo yo que Mauricio hoy tiene un rol digamos, de acompañamiento y de consolidación. Digo, creo que su rol es importante en ese sentido, de toda la fuerza, por lo menos opositora, de nuestro partido a nivel nacional. Y yo lo veo más bien en ese rol, ¿no? En un rol de acompañar, en un rol de, a ver, él lo votó el 40% de los argentinos en la elección del 2015, del 2019. Así que digo, también digo, Mauricio tiene también me parece yo, la responsabilidad de representar a ese 40% que en definitiva en esa elección lo votó. Hoy lo veo más como, digamos, ese componedor que nos puede ayudar a pensar en las mejores candidaturas o a las mejores personas, mujeres, varones, quienes sean, que nos representen a nosotros como espacio. Digo, si va a ser él o no va a ser él, no lo sé, digo, me parece que él en la Ciudad de Buenos Aires ha hecho una excelente gestión y es muy valorado en la Ciudad de Buenos Aires, podría ser hacer una opción, no lo sé, digo, pero hoy me parece que lo veo más, como te decía antes, como el principal referente opositor, que puede y que también creo yo tiene esa responsabilidad de tratar, ¿no? de mantenernos a todos unidos de alguna manera, y puede ser como una especie también como de consultor, de facilitador en todo este armado, pensando claramente en las elecciones del año que viene y en las del 2023, ¿no? Así lo veo yo por lo menos hoy, en función de cómo viene su agenda y cómo él se está mostrando en los medios e internamente, ¿no? Bueno, Vicky, yo la verdad te quiero agradecer muchísimo. Hemos usado prácticamente una hora Es verdad. y tan, me digo, valiosa. Vos comentabas recién, estabas volviendo justo de la legislatura. Son momentos muy calientes, vamos a tener, vos viste, no hay tema prácticamente. Es más, la ciudad esta semana estuvo 2 veces en el foco de la tormenta con el tema Maradona y ahora también con la discusión de coparticipación, así que esto parece que va a ser la permanente y encima tenemos un verano con extraordinarias, con lo cual, digamos, cualquiera de discusión que se lleva a cabo a nivel nacional o inclusive en la provincia de Buenos Aires tiene impacto en la ciudad, así que vamos a tener un verano intenso. Bueno, Vicky, te agradezco mucho la visita a Fase 1 Política Experimental y esperemos tenerte pronto cuando ya estén dilucidadas las candidaturas y todo esto el año que viene en Ciudad de Buenos Aires, donde yo no me sorprendería verte en alguna de las discusiones grandes. Bueno, gracias, Daniel, gracias ¿Ah? por la invitación y nos veremos el año que viene a ver qué pasa, ¿no? Porque en política siempre hay sorpresas. Dale, Vicky, te mando un fuerte abrazo.